Muy buenos días para todos. Dios les continúe bendiciendo. Soy su hermano, consiervo, pastor, amigo Oscar Méndez. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, ya que cada día nos permite por su gracia estrenar misericordia. Con relación en base al programa que estamos llevando todos estos días, ya casi tenemos 2 meses, y de verdad que ha sido una bendición. Felicito de antemano a los pastores que se han unificado a este programa con el fin de que la palabra de Dios corra y sea glorificada, trayendo sanidad, restauración, ensanchamiento, bendición, y cada día la humanidad, el hombre, sea liberado del pecado consciente, de grandes verdades que emanan de la palabra de Dios. En esta mañana quiero compartir un texto basado en Mateo capítulo 19, ya que el día de ayer estuvimos mi esposa y yo de aniversario. 20 años, no ha sido fácil. De verdad que hemos tenido dificultades. La situación por momentos se tornó bien difícil y sé que aún todavía vendrán momentos duros. Pero yo puedo decir, como dijo el gran patriarca Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y como dice, cantar en las muchas aguas jamás podrán apagar el amor. El amor que Dios ha colocado entre mi esposa y su servidor. Hoy por hoy tenemos 3 hijos. La mayor tiene 19. El segundo tiene 17 y el tercero tiene 15. Una bendición de Dios, porque los hijos son una bendición de Dios, el fruto de nuestra unión. Y por eso quiero compartir esta mañanita con Jesús. Así hemos titulado este tiempo. En el capítulo 19, versículo 1 adelante, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él le respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos son una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, en otra versión dice unió, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aleluya. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Padre bueno, en esta mañana te adoramos, te honramos y te exaltamos. Guíanos en el trayecto de esta reflexión, de compartir esta palabra. Muy extenso este mensaje, esta enseñanza, este tema de mucha aplicación. Tener que asumir el reto de poder escuchar muchos conceptos, pero cielos y tierras pasarán y tu palabra jamás pasará. Es una sola, y aunque tenga muchas traducciones, la finalidad es que el hombre, por este solo canal que es tu palabra, pueda ser guiado, enteramente preparado para toda buena obra, y por el conocimiento sea libre de grandes mentiras que se han levantado en este tiempo. Y mucho más cuando hablamos de este tema, el matrimonio.
Amén. La palabra de Dios nos da a entender que el matrimonio es honroso. Dice Hebreos, honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Si alguien pensó en el matrimonio, fue Dios. El matrimonio lo instituyó, lo estableció, lo constituyó Dios y nació en su pensamiento. Fue obra, diseño exclusivo, original de Dios. Cuando creó a la primera pareja, Adán y Eva, en el huerto del Edén, y el Señor hizo entrar en un profundo sueño a Adán, y de uno de sus costados sacó lo más precioso de la creación, la mujer. Lo más bello que puede existir después del hombre es la mujer. Y entonces los bendijo Dios. Ahí les dio mandamiento, les dijo fructificaos o juzgaos en chi, que quiere decir llenar la tierra de mi gloria. Luego ustedes ven cómo fueron tentados la mujer por el enemigo, se introdujo en la serpiente, se dejó manipular Eva, y luego hizo lo mismo con su marido, con su compañero, y los dos pecaron. Y por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, de ahí que el Señor envió a Jesucristo para rescatar lo más precioso que se perdió del huerto del Edén, la imagen de Dios. Pero ¿a dónde quiero llegar? Estamos hablando del matrimonio. Nació en el corazón de Dios. El matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre, no entre una mujer y una mujer. Respeto la posición de muchos, pero ese no es el orden divino, ese no es el diseño divino, eso se lo han inventado los hombres, y como esa ley, muchas otras leyes más. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, porque eso es cambiar el diseño de lo que Dios constituyó. Varón y hembra los creó. Adán miró cómo se apareaban los animales, varón y hembra, macho y hembra, cómo se apareaban, y no se encontraba ayuda idónea para Adán, hasta que él constituyó y estableció a Eva y los bendijo, y ellos se fructificaron. De ahí nació Caín y nació Abel, y se multiplicó la generación. Aquí en el capítulo 19 dice, hablando sobre lo que es el divorcio, que tampoco nació en el corazón de Dios, que según lo que podemos leer se permitió. Y Jesús fue muy enfático cuando habló con ellos, cuando le dijo por la dureza del corazón de la gente, porque el pecado, hermanos, endurece el corazón del hombre, lleva al hombre hacia el deterioro, la degeneración, por la concupiscencia, la lascivia, por la pasión desordenada. Por eso en el tiempo de Lot, cuando Lot estaba en Sodoma, ya los hombres no querían estar con las mujeres, sino con los mismos hombres. Por eso usted ve que cuando Dios envía a los ángeles, ellos querían ya estar con ellos, porque habían cambiado el uso natural. La maldad se había incrementado, y como ayer, hoy también es terrible. Tanto que a Dios le dolió en el corazón haber creado al hombre, porque estaba depravado, y hoy sigue igual. El sodomismo se ha levantado de una manera impresionante, pero al principio no fue así. Dice, aconteció que Jesús terminó estas palabras y se alejó, pero luego se acercaron a él muchas multitudes y él las sanaba todo. Quiero decirte que no solamente Dios quiere sanar la parte física del hombre, sino del alma, porque en el alma se encuentran los sentimientos, las emociones, y por eso esa parte muy sensible está afectada. Por eso es que cuando hay ofensas y heridas, el diablo, Satanás, coloca en el hombre aquella división, y por eso es que emana muchas veces los problemas, y eso hace posible que el hombre opte a la mujer por la división, por la separación, que eso no es lo que nació en el corazón de Dios. Entonces Dios está interesado en sanar tu alma, para que tu pensamiento y tu manera de vivir hoy sea otra. Nótese bien, vienen los fariseos. ¿Quiénes? Dice claramente los fariseos. Dice ahí, para tentarle. Por eso el que tienta es Satanás. Dios no tienta a nadie. Dios prueba, la prueba es de Dios, pero la tentación es de Satanás. ¿Y a quién va a usar Satanás? A personas, pues. Dentro de este orden dicen los fariseos.
Y le dicen, es lícito, a manera de pregunta. Mire, buscando ocasión para que Jesús dijera otra cosa. Lo mismo pasó con la mujer adúltera, lo mismo. Siempre buscaban ocasión para que Jesús transversara los pergaminos y entonces tuvieran ellos ocasión para decir, este está infringiendo la ley. Repudiar a su mujer por causa de él. O cualquier cosa, entonces repudio no nació en el corazón de Dios. No fue idea de Dios. No es el mandamiento de parte del Señor. Que quede claro, y de mi parte lo que yo puedo recibir. Moisés les dio permiso, les permitió, porque ellos, corazón ya estaba entenebrecido. Habían algunas salvedades. Cuando un hombre se casaba con una mujer y era estéril, podía tomar una segunda mujer, y eso, que no había ninguna ceremonia, sino que la podía tomar, mientras ella pudiera darle hijos para continuar la descendencia, la genealogía, la paternidad. Pero era en ese aspecto, en ese caso, no que el hombre tendría que tener 2 o 3 o 4 o 5 mujeres. No, eso es un error. Mala interpretación de las escrituras. O cuando entonces un hombre se casaba con una mujer y en el acto ella ya había tenido relaciones con otro, eso se llama fornicación. Por eso dice salvo por causa de fornicación. Ahora se han inventado algunos nombres para ajustarlas a su conveniencia. Dice moralidad sexual, imagínense. Entonces, como hay muchas editoriales, entonces eso les avala para decir, no, pues moralidad sexual. Pero dice por causa de fornicación, porque adulterio es cuando dos personas se casan y uno de los dos casados infringe la ley del mandamiento del matrimonio en el aspecto de la parte conyugal, entonces eso se llama adulterio. Pero en la parte que decimos aquí, que se lee, es salvo por causa de fornicación. En ese aspecto él podía entregar, ese matrimonio quedaba abrogado. ¿Por qué? Porque él no se había acostado con ella y podía entonces decir, listo, esta mujer no es impura. Por esto, que está verídico, comprobado. Dice, pero al principio, no voy a decir, mira, al principio, o sea, el original, origen, lo que Dios instituyó, los hizo varón y hembra. Y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, o sea, se casará. Nótese bien, la palabra unión es la acción y efecto de unir o de unirse, juntar, combinar, atar, acercar dos o más cosas para hacer de todo una. Gloria a su nombre. También es unirse en matrimonio, casamiento, boda, nupcias, esponsales y meneo. La palabra unión viene del latín unio y significa acción y efecto de juntar varios elementos, convertirlos en un solo conjunto. Tenemos argumentos claros para que en efecto de aquello pues las cosas se hagan. Gloria al nombre del Señor. Le dijeron pues por qué Moisés mandó a dar carta de repudio o divorcio, que es lo que tampoco nació en el corazón de Dios, de los hombres. Porque dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, entonces, matrimonio que está establecido por Dios. Porque necesitamos la bendición de Dios, que es la que enriquece, prospera y no añade tristeza con ella. No lo separe el hombre. ¿Quién es usted, señor o señora, para tomar, para decidir cuando, si se está en el altar, hay unos votos, hay unos juramentos? Se dice al hombre, fulano, perencejo, acepta a esta mujer como su única y legítima esposa, promete amarla, valorarla, cuidarla, respetarla en todo tiempo, y todos los dos de manera viceversa dicen amén. Quiere decir, hasta que la muerte los separa. No hay otra área, aspecto, motivo o razón que diga la Escritura, como lo manda el libro de Romanos. Solo la muerte disuelve, los separa. Y si se separan, quédense, dice el libro de Corintios, capítulo 7, hablando de problemas que se presentan en el matrimonio, quédese sin casar. Conozco muchos testimonios de personas que han tenido problemas y de infidelidad, y gracias a Dios se han vuelto a juntar. Ahora, no digo que todos los casos son iguales, amén, pero
El hecho es de que la palabra nos manda pautas y derroteros. Tampoco es que una mujer tenga que estarle aguantando infidelidad a un hombre, y una mujer a un hombre o una mujer, de manera viceversa. Pero el hecho es que dice, una cosa es separación y otra cosa es divorcio. Son dos aspectos muy diferentes. Si uno supiera, querido amigo, consiervo, compañero que me va a escuchar, lo que le va a acontecer, uno no se casaría, no diera este paso tan importante, porque hay muchas cosas que hay que pensar y otras hay que hacerlo muy detallado, muy minucioso. Nos podemos equivocar en ciertos aspectos, pero en este matrimonio no admite equivocación, porque van a haber situaciones difíciles. ¿Y quién dijo que en el matrimonio no van a haber problemas? Van a haber problemas, dificultades, vamos a pasar por hambre, por persecución, aún infidelidades se van a presentar. Pero de ahí que es necesario buscar al Señor, convertirnos al Señor, acercarnos a Dios, porque dice lo que Dios une, el matrimonio que Dios une, Él estará ahí para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos las pautas, la consejería a través de hombres, porque Dios utiliza a los hombres consejeros de experiencia. Por eso se requiere de hombres de experiencia. Una persona que no ha tenido un matrimonio, que no ha tenido una pareja, que no ha tenido hijos, ¿qué va a saber de matrimonio? Podrá tener conocimiento, pero no tiene realmente esa parte de la vivencia. La vivencia nos lleva realmente a hablar con autoridad. Mucha gente que habla simplemente por hablar. Esto hay que tener vivencias. ¿Usted cree que en 20 años que hemos pasado, mi esposa y yo, hemos pasado contra viento y marea por muchas situaciones difíciles? Y por la gracia y la misericordia de Dios tenemos 3 hijos, que no ha sido fácil, es una lucha difícil, hemos pasado hambre, persecución, aún todavía estamos pasando momentos duros, pero Dios nos ha ayudado. Hemos pensado muchas cosas difíciles, pero hemos ido a la fuente y Dios siempre ha estado ahí para darnos la salida, porque Dios siempre hay una salida. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Moisés, como en muchas ocasiones cuando el Señor le dijo, háblale a la peña, la golpeó en ese momento dado, porque se encontraba aturdido. Moisés golpeó a la peña cuando debería hablarle, y acá les permitió, porque ya esas eran personas rebeldes, desobedientes, faltos de fe y que no temían a nadie ni respetaban. Mucha gente era la que tenía que Moisés liderar. Estaba aturdido casi siempre, porque la gente quería hacer ayer lo que le daba la gana, y hoy es la misma cosa. Y muchas veces, aunque se le diga la verdad, el hombre hace lo que quiere. Por eso dice la Biblia, su deseo busca el que se desvía. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, está hablando Cristo, palabras textuales del Señor mismo. Moisés permitió, dice permitió. No es que era en sí como tal un mandamiento, como cuando dice la Biblia, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. ¿Sí? Le llega a mi amado hermano, le llega a mi amado pastor, le llega a mi amado oyente, le llega, amado concilio, que por eso muchas veces esto está dañado en muchas partes, porque las autoridades, las cabezas son las que permiten todas estas cosas, dando viabilidad para que el hombre se separe y pueda volverse a casar y recasar. Eso no está dentro de los propósitos de Dios. Qué pena con usted. Tengo que decirle la verdad. Ha sido él el que haya pesado, pero es así. Dios no nos ha mandado a recasar a nadie. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió. Y yo digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa, dice aquí, de fornicación. Fornicación, que viene de la palabra porneia, es pornografía. Tiene que ver con inmoralidad sexual. Pero yo ya le expliqué a usted de dónde sobrevenían todas estas cosas, para que realmente se actúe dentro de ese orden. Entonces, dice, así que ya no serán más dos, sino una sola carne. Lo que Dios unió, lo que Dios juntó, ¿quién usted como hombre, mi estimado amigo, hermano, compañero, consierva, para tomar una decisión tan importante? Luche por su hogar,
Vaya a Dios, clame a Dios, ayune. Ya la gente no quiere ayunar, la gente no quiere orar, no quiere pagar un precio. Hay que pagar un precio por los diferentes problemas. He tenido muchas parejas en el ministerio y gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria. Repito, no para decir que con todo eso es igual, pero Dios es el mismo de ayer y siempre. Si buscamos lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. No optemos como primera medida o primera salida decir, bueno, me separo o me divorcio. No, busquemos al Señor. Él es amplio para perdonar. Entonces, ¿dónde está la misericordia y la gracia de Dios? ¿Dónde está el texto que dice, si alguno ha pecado, abogados tenemos? Todos estamos expuestos a pecado. Y pecamos de diferentes maneras. Y no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. ¿Hasta cuánto? 7 veces. Hasta 70 veces 7. Le dijeron al Señor, ¿por qué, Moisés? Pero era ocasión de tentar al Señor. Por eso dice en el versículo primero, buscando ocasión de cómo Jesús entonces dijera otra cosa para tener cómo acusarle. Era así siempre. Buscaban una manera, una forma. Entonces, y yo digo que cualquiera que repudie palabras de Jesús. Dijeron sus discípulos, si es así, pues en la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Está en sus manos, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Es decisión suya si se casa o no. Nadie obliga a nadie se le coloca un revólver en la frente o en el corazón o en el pecho. Por eso se requiere que haya un noviazgo, que haya un conocimiento. La palabra de Dios nos da a entender que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Hoy ya la gente no entra en ese noviazgo, en esa búsqueda, sino que como quien dice, se fue y se vino, lo que Dios convino. Ese es un refrán. Y entonces ya nos enamoramos, caemos. Y a veces un matrimonio hasta por conveniencia. Se acuestan 2 y amanecen 3 hasta 4. Y después ya tiene que asumir el hecho de mantener. Ese hombre no trabaja, no tiene una posición. Bueno, repito, matrimonios por conveniencia. No tiene una posición, no tiene un empleo como sostener, porque el hombre es el que provee y la mujer es la que cuida, es la que está ahí, es la ama de casa, bueno, es la que ayuda, porque la Biblia dice que es ayuda idónea. Pero como todo se hizo al revés, fuera de los principios de Dios, las cosas no van por un buen camino. Quiero animarle a usted, amigo, matrimonio, hogar, pareja, familia, que está pasando por problemas y dificultades. Este tema es muy amplio, muy extenso. Quise tocar un poquito para relacionar los 20 años que venimos con mi esposa. No ha sido fácil, pero Dios nos ha ayudado, nos ha dado la salida frente a muchas cosas. Y aquí estamos, para adelante, en el nombre del Señor. Bendigo en esta mañana cada hogar, bendigo cada matrimonio, bendigo cada pareja, bendigo cada noviazgo que está emprendiendo ese caminar, esa víspera de poder contraer nupcias, que Dios les dé, les apareje y sobre todo haya la sabiduría para manejar las cosas y todos los ejemplos de lo bueno, lo malo que se ha mirado, sea de edificación como soporte, ayuda y plataforma para que hoy por hoy puedan salir en adelante. Muchas gracias te damos en esta mañana tan preciosa. Que este mensaje, esta reflexión sea de gran edificación, pero que quede por sentado, Señor, ministra las vidas. Que el divorcio, la separación no es la primera opción. La primera opción es buscarte a ti, ya que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Señoritas con